Hermanos amados, siempre es un gozo saber que vamos a estar juntos meditando en la palabra del Señor, en nuestras casas, con nuestra familia, poniendo nuestro corazón delante de Él y en su presencia. En el mensaje anterior hablamos del cuidado de Dios hacia nosotros, como el Señor dice en las Escrituras que Él cuida de las aves, de la hierba del campo. ¿Cuánto más valemos nosotros? Y ese valor nos da Él en su muerte, en el rescate que Él hizo por nosotros. Veíamos que Él no vino a morir por las aves o vino a morir por las flores, sino vino a morir por nosotros, porque nuestra alma tiene un valor eterno para Él y quiere hacernos un tesoro precioso. Pero a las palabras del Señor nosotros debemos confiar en Él, confiar en Dios, confiar en lo que Él nos ha dicho. Y veíamos qué es la confianza. La confianza es la seguridad en esa persona, la seguridad en Dios, que Él hará todo lo que Él ha dicho. Él nos cuidará, Él nos protegerá, porque Él es todopoderoso, todo suficiente, tiene las riquezas de su gracia. Él nos puede sostener en lo espiritual y nos sostiene en lo material, porque Él nos ha creado con esas necesidades de alimentarnos, de vestirnos, de comer. Y el Señor nos va a dar. Y Él nos pide y nos dice, primeramente busca el reino de Dios, o sea, en primer lugar. Y luego nosotros también tenemos que buscar, obviamente, el alimento material. Pero al buscarle a Él, veíamos que a menudo el Señor nos da la guía, nos da la fuerza, nos conduce hacia donde Él quiere darnos la provisión, de la manera que Él quiere darnos la provisión. Pero también la confianza, podemos ver que es un conjunto de acciones y decisiones diarias. Ahora esto ya tiene que ver con nosotros. En esas acciones y decisiones, nosotros le mostramos a Él que confiamos en Él, que sabemos que Él va a cumplir lo que Él nos ha dicho. Y veíamos que el Señor, cuando Él habla en su palabra o nos da una palabra de Él, Él no cambia, Él lo va a cumplir. Pero nosotros debemos buscarlo, habíamos dicho. Pero yo quiero ver hoy otras acciones que nosotros debemos y podemos hacer para mostrarle al Señor que confiamos en Él, Y quisiera que vayamos al Salmo 78. En el Salmo 78, en los versos, desde el verso 5, está hablando de Israel, de lo que hizo Dios con Israel en el desierto y el mandamiento que les dio, que transmitieran esas cosas a sus hijos. Y en el Salmo 78 el salmista dice, Él estableció testimonio, en el verso 5, en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Aquí vemos algunas acciones que el Señor pide de nosotros y las cuales muestran nuestra confianza hacia Dios. En el verso 7 dice, a fin, esa palabra quiere decir con el propósito de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Una de las cosas que le muestra a Dios que nosotros confiamos en Él es que no olvidamos sus obras. No olvidamos lo que Él ha hecho con nosotros en el tiempo pasado. Con Israel, Dios le guardó en Gosén, mandó plagas a Egipto, abrió el Mar Rojo, les libró del ejército de Egipto,
les metió al desierto, en el desierto les dio provisión, pero ellos se olvidaron para correr en pos del deseo de su propio corazón. O sea, ellos querían que Dios les libre, que Dios les provea, pero después de eso, ellos no querían ley, ellos no querían un Dios que les esté diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, lo que el Señor dice es que no se olviden de las obras, que nosotros no nos olvidemos de lo que Él ha hecho. Una de las obras más grandiosas que Dios ha hecho con el hombre es nuestra salvación. Danos nuestra salvación, hacernos parte de su reino, herederos de su reino. Y así nosotros, hermanos, podemos enumerar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos trae paz en esa salvación. Dios nos ha sustentado con gozo para estar en nuestra casa. Nos ha dado gracia. ¿Cuántos pensábamos que tal vez no íbamos a tener gracia para estar tanto tiempo en nuestra casa? Dios nos ha guardado. Dios nos da salud. Amados hermanos, Dios nos atrae. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho, hermanos? Es hermoso escuchar el testimonio de los hermanos. Decirse, hermano, ¿sabe que Dios me ha sustentado? Dios me ha dado lo necesario. Este tiempo, hermano, han llegado personas a mi casa, o ha llegado alguien a mi casa y me ha traído algunas cosas, o me han enviado un poco de dinero. Hermanos, Dios va a hacer cualquier cosa por aquellos que somos salvos, aquellas cosas que están en el corazón de Dios. Amados hermanos, nosotros no olvidemos lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho cosas en el pasado, hermanos. Nos ha librado de temores, nos ha librado de angustias, nos ha librado de enfermedades. ¿Será que Dios no puede hacerlo hoy? ¿Cuántos hermanos estamos libres ahora del virus? ¿Cuántos estamos, hermanos, agradecidos con Dios? Oh, hermanos amados, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Ha sanado a nuestros hijos. El Señor nos ha provisto para poder cubrir deudas, tal vez. Dios nos ha dado, hermanos. Dios, en medio de la alabanza, nos ha encontrado. Esa es una obra de Dios. Y sigamos viendo, hermanos. Entonces, Él quiere que nosotros no nos olvidemos de sus obras, de lo que Él ha hecho. Y quiero leerles lo que dice el verso 7 y 8, como dicen en la versión de las Américas, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Otra de las cosas dice que nosotros debemos preparar nuestro corazón. Israel no lo hizo. Se comía, se saciaba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el Señor quiere que nosotros preparemos nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón, hermanos. Y David habla de esto en el Salmo 108. Veamos cómo David preparó su corazón, hermanos. Y quisiera que vayamos al Salmo 108. En el verso 1 dice: cántico, salmo de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, o preparado. Mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones,
porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. ¿Cómo preparó su corazón David? David preparó su corazón alabándole. Dice, despertaré al alba. Eso quiere decir, me levantaré antes de que el sol salga y te voy a alabar. Eso prepara nuestro corazón. La alabanza prepara nuestro corazón para Dios. La alabanza ablanda nuestro corazón. La alabanza trae regocijo a nuestro corazón. Es un terreno preparado. ¿Y qué recibió David? En el verso 4 él dice que recibió misericordia. Dice, porque grande es tu misericordia. Yo veo aquí que David no está diciendo eso sencillamente porque está emocionado, sino porque él ha recibido misericordia de Dios. El Señor abrió sus ojos y se dio cuenta en qué cosas él ha tenido misericordia. Sí, le libró de errores también, tal vez. David era perseguido, se fue por el desierto, tal vez le libró, hermanos, de bestias salvajes, de ser devorado. Hermanos, de cuántas cosas el Señor nos ha librado y podemos abrir nuestros ojos y decir, oh, en esta situación Dios tuvo misericordia de mí. Oh, cuánta misericordia de Dios. Si Él no me hubiera librado, yo hoy estuviera en grandes problemas. Y también que recibió la verdad. La verdad recibió, dice, y hasta los cielos tu verdad. Oh, hermanos, cuando preparamos nuestro corazón, Dios deja caer verdades en nuestras vidas. Dios nos enseña su verdad, nos abre su verdad delante de nosotros y entendemos, hermanos, las escrituras. Entendemos por qué Dios actúa de esta o de esta otra manera. Hermanos amados, nos da entendimiento y eso recibió David en el verso 12. Veamos, dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Por qué David habla de esto? David vivió en un tiempo en que había muchas batallas literales. Los filisteos constantemente querían conquistar Jerusalén, Israel. Querían matarle a David. Y él confiaba en el Señor día a día. Y por eso dice, danos socorro contra el adversario. Señor, hermanos, ¿cuál es nuestra batalla diaria? Si confiamos en Él, Él va a traer socorro, hermanos. Si preparamos nuestro corazón, Él va a traer la ayuda, el socorro que es necesario. Y preguntarán, ¿cuál es el socorro necesario? ¿Cuál es la ayuda necesaria? Eso Dios lo pone en el corazón de cada uno. Tú sabes qué ayuda necesitas hoy. ¿Cuál es el socorro que hoy necesitas? Unos necesitarán una cosa, otros necesitarán otra cosa. Unos necesitarán pan literal, otros necesitarán pan espiritual, otros necesitarán salud para sus hijos, otros necesitarán salud para sí mismos, otros necesitarán que Dios les hable, otros necesitarán quebrantamiento, pero Dios traerá el socorro, hermanos, si preparamos nuestro corazón delante del Señor. Otra forma en que David preparaba su corazón, hermanos, vayamos al Salmo capítulo 63. Salmo 63, desde el verso 5 leamos, hermanos. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Cómo preparaba su corazón David, hermanos? Dice que él preparaba su corazón meditando en las vigilias de la noche,
meditando en Él. Y leamos el verso 1 o el título de ese salmo. Dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Cuando él habitaba, tuvo que habitar en el desierto. Y él dice, él tenía que hacer vigilias porque estaba siendo perseguido. Tenía que vigilar con sus hombres, turnarse para vigilar en la cueva o donde estuviera, vigilando a la hora que le toque. Y él dice, meditaré en ti en las vigilias de la noche. Meditando en su corazón. ¿Y qué meditaba? En los mandamientos de Dios. Seguramente meditaba en cómo Dios le guardó cuando él era el pastor de las ovejas, del lobo, del león. Meditaba cómo Dios le dio fuerza para derrotar a ese gigante Goliat. Dios nos ha dado fuerza, hermanos, para derribar gigantes en nuestras vidas personales o problemas que parecían impasables, que no tenían solución, pero Dios intervino. Meditemos en la obra de Dios, meditemos en la noche. Cuando nos acostemos, esa es otra cosa. En mi lecho voy a meditar. Y él no tenía tal vez una cama tan suave como nosotros tenemos hoy. Él estaba en una cueva, en un lugar rústico, y meditaba. Y meditaba. Por eso, cuando él luego estuvo en el reino ya como rey, él decía, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría hacia el desierto. Oh, hermanos, el desierto donde él se encontró con el Señor, meditando en las vigilias de la noche y meditando en su lecho. ¿Cuánto más si estamos cómodos en nuestra habitación, en nuestra cama? Meditemos en la obra de Dios, meditemos en sus verdades. Escojamos pasajes de las Escrituras y tengamos un hábito en nuestra mente de meditar en esas Escrituras, en esas palabras. O tal vez hay escrituras que no entendamos, meditemos en ella. Entonces así David preparaba su corazón, confiando en el Señor para recibir las verdades, pero también para poder pasar tiempos difíciles. Hermanos, Salmo 56:3. Vamos al Salmo 56:3. Salmo 56:3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que yo tengo temores en mi corazón, entonces yo confío en ti. ¿Cuántos temores hemos tenido, hermanos? ¿Cuántos temores tuvimos al empezar esta cuarentena? ¿Cuántos temores han sido ya despejados, hermanos? ¿Cuánta alegría tenemos de ver con esperanza, hermanos, las cosas que Dios ha hecho y seguirá haciendo con nosotros? Unos dicen, hermano, yo sí he podido trabajar. Otros dicen, hermano, yo en lo poco que he podido trabajar, pero he tenido la provisión. Hermanos amados, meditemos. Otra de las cosas que yo les animo a meditar, hermanos, es escudriñar nuestro corazón, meditar en nuestro corazón, meditar en lo que hemos hecho nosotros. Meditemos en lo que necesitamos rectificar. Tal vez alguien está oyendo este mensaje y dice, yo he tenido que hacerlo con tanto esfuerzo. Tal vez, hermanos, hay cosas en tu vida, hay cosas en nuestra vida que debemos rectificarlas, debemos ponerlas en orden, debemos ordenar las cosas que Dios quiere, sus mandamientos, las cosas básicas de un cristiano, del camino del Señor. Hermanos, ordenemos esas cosas y veremos, hermanos, la mano del Señor. Veremos con confianza y con esperanza
lo que viene por delante, hermanos. Lo que viene por delante lo veremos con esperanza. Amados hermanos, les animo, hermanos. Es un tiempo para que nosotros podamos meditar. Tomemos un tiempo en la tarde cuando no podemos salir, o en la noche, y vayamos a nuestro dormitorio o a nuestro estudio o la sala. Tomemos las escrituras y meditemos y traigamos a memoria las obras de Dios. Y esa palabra que veíamos en el Salmo 78 también, ¿sí?, de acordarnos de la obra de Dios, ese sentido también. La palabra hebrea da el sentido de que también nosotros no nos quedemos fuera de las obras de Dios, o sea, fuera de lo que Dios va a hacer con su iglesia, fuera de lo que Dios quiere hacer con tu vida, sino que a través de confiar en Él, de guardar sus mandamientos, de esas acciones y de esas decisiones que nosotros debemos tomar, hermanos, nos vamos a quedar dentro de lo que Dios va a hacer, dentro de la obra de Dios, de lo que Dios va a hacer en tu vida personal, y lo que Dios va a hacer en la iglesia, y lo que Dios va a hacer en el mundo, hermanos. Oh, hermanos, está el príncipe de este mundo, se está moviendo ferozmente, sabiendo que le queda poco tiempo. La venida de Jesucristo está cerca, hermanos. Está cerca. ¿Sí? Está cerca. Hay una bestia llamada comunismo que está invadiendo el mundo, hermanos. Necesitamos, hermanos, ponernos en las manos del Señor. Otra cosa, otra acción y decisión que nosotros podemos hacer y que nosotros podemos tomar en nuestro corazón está en el Salmo 44. Vayamos, hermanos, Salmo 44. Salmo 44. Desde el verso 1 leamos. Dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Sí? Dice, no se apoderaron de la tierra prometida por su espada, o sea, por su fuerza. Debían conquistar. Hermanos amados, debemos conquistar cosas en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Pero no es por nuestra espada, hermanos, por nuestra fuerza, ni su brazo los libró, sino tu diestra. O sea, la mano de Dios iba delante de ellos. Hermanos amados, recordemos que Dios va delante de nosotros. Si nosotros hemos hallado una verdad, si nosotros hemos hallado una victoria espiritual, es porque Dios ha ido delante de nosotros, preparando el camino, llevándonos con su mano, guiándonos con su diestra, hermanos. Si hemos conquistado áreas espirituales, hermanos, es su diestra. Si hemos conquistado bienes materiales, hermanos, si hemos obtenido pan natural, su diestra, hermanos, ha sido la que nos ha dado. Qué precioso, hermano, qué precioso, porque confiamos en Él, porque seguimos sus mandamientos, seguimos su camino. ¿Qué más dice ahí? Tu brazo y la luz de tu rostro. La luz de tu rostro dice que les libró.
Oh, hermanos, cuando Él hace resplandecer su luz sobre nosotros, hermanos, nos libra del camino equivocado, nos libra de las decisiones equivocadas. Hermano, cuando Él alumbra nuestros ojos, hermanos, y nos hace ver el bien que hay en Él. El bien, hermanos, el bien precioso que hay en Él, la luz de su rostro. ¿Sí? La luz es su verdad, nos alumbra, nos da entendimiento de las cosas, no solamente de las cosas espirituales, sino de las cosas materiales. A ver, ¿qué será bueno vender en este tiempo? ¿En qué será bueno invertir? ¿Cómo voy a hacer mi presupuesto en la casa? ¿En qué cosas debo gastar? ¿Debo tener ese dinero que Él me ha provisto? ¿En qué cosas voy a distribuir en la casa? ¿Sí? La luz de su rostro. Cuando salgamos de este tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal vez diga, no sé qué tengo que hacer. Preparemos nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón. La luz de su rostro nos puede librar, hermanos, de errores, de decisiones equivocadas en nuestra vida. Y dice, ¿por qué? Porque te complaciste en ellos. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo Dios se complació en ellos? ¿Qué complacencia encontró en los hijos de Israel? Hermanos, podemos ver dos cosas aquí. Primero, los padres que salieron de Egipto, Dios en su corazón tuvo la complacencia de librarlos, de proveerlos y de querer meterles en la tierra prometida. Eso nació de su corazón. Ahora, la generación que entró a la tierra prometida, muchos se agradaron el corazón de Dios. Muchos agradaron su corazón. Dice que antes de la toma de Jericó, fueron circuncidados porque sus padres no les habían circuncidado en el desierto. ¿Y qué sucedió? Ellos no se opusieron. Los hijos que llegaron a esa instancia no se opusieron, entonces complacieron el corazón de Dios porque Dios había ordenado que todo varón debe ser circuncidado. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? ¿Qué es circuncidarse? Hermanos, quitar de nuestro corazón el orgullo, la incredulidad. Sí, quitar todo aquello que nos deja que la palabra del Señor haya cabida en nuestro corazón. El resentimiento, tal vez. Los pleitos, hermanos. Cosas que nosotros sabemos en nuestro corazón que están siendo una barrera para que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón, hermano. Propósitos personales, hermanos. Hermano, es que yo quiero en lo material hacer tal cosa. Y yo sé que si pongo en las manos del Señor, yo sé en mi interior que Él va a decirme que no. Oh, hermanos, ¿qué hace eso? No estás confiando en Dios. Eso no va a preparar tu corazón. Eso va a hacer que la palabra de Dios no haya cabida en tu corazón. Pero debes entender, y todos debemos entender, que Dios quiere darnos cosas mejores, cosas eternas y celestiales, y también cuidará de nosotros, amados hermanos, complacerle a Él, agradarle a Él, hermanos amados. ¿Cómo Él quiere que le agrademos? Oh, Él clama y dice, si Israel me diera su corazón, démosle nuestro corazón al Señor. ¿Qué es darle nuestro corazón al Señor, hermano? ¿Será solo para el día de la salvación que hemos recibido? Si hay alguien que no ha entregado su corazón, dele su corazón a Dios. Para que el Señor traiga salvación, para que salve tu vida y te libre del infierno.
¿Qué es darle nuestro corazón al Señor? Dejar que Él haga su obra. Buscarle a Él en oración para saber cuál es su voluntad. Amados hermanos, confiemos en el Señor. Quiero terminar, hermanos. Confiemos en el Señor. Confiemos en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a confiar nosotros? Teniendo en nuestra vida diaria esas acciones y decisiones que le muestran a Él que en Él está nuestra confianza. Todos dicen, el mundo no va a ser igual. Va a venir un orden mundial, y es cierto, hermanos amados, pero nosotros seremos elevados por Dios. ¿Qué es elevados? Subir a un nivel de relación más alta con Él, porque las cosas que vienen necesitan que nosotros tengamos un nivel de relación más alta que la que hoy tenemos, amados hermanos. Un abrazo, hermanos. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Señor, guárdanos. Señor, danos la gracia. Queremos hacer esas acciones, tomar esas decisiones diarias para mostrarte que confiamos en ti, Señor, y que necesitamos elevarnos a un nivel de relación contigo más alto, Señor, para enfrentar los tiempos que vienen con tu aprobación y con la luz de tu rostro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.